parte de personas que sobre este aspecto en concreto saben mucho más que yo, ¿no? Entonces, por eso yo, pensando sobre qué podría aportar que fuese novedoso o original y que no fuese una repetición reiterada sobre lo que ya habéis escuchado aquí, he decidido que creo que mi mejor aportación podría ser contextualizar el origen de la necesidad por parte de aquellas personas y agentes que están negociando este tratado de llevar al fin y al cabo este proceso, ¿no? Desde una visión, por supuesto, de economía crítica, que es la que yo tengo, y por supuesto siempre una visión subjetiva e interpretativa de esta realidad, ¿no? A la que todos nos intentamos acercar con mayor o menor fortuna. Por lo tanto, dicho eso, paso a describir ese marco general, holístico, en el que nosotros tendríamos que contextualizar el origen del TTIP. Luego, en todo caso, también hablaré de las consecuencias de una forma más breve y también, hay que decirlo, de alternativas que se pueden poner sobre encima de la mesa, que son muy diferentes de las que nos ofrece el TTIP, siempre con la cantinera detrás de esto es lo único que se puede hacer para mejorar el comercio, para mejorar el bienestar de la población, el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el marco en el que yo me voy a centrar es el siguiente. Hoy día, aunque a veces se nos olvida porque parece que no existe otra cosa, vivimos en un sistema económico muy particular, que no tiene por qué ser el único, pero es hegemónico y se cumple en casi todos los países del planeta. Sistema económico capitalista, recibe ese nombre. Fijaos que yo ahora voy a intentar describir el sistema sin hacer ningún juicio de valoración, no voy a decir que me parezca bien o que me parezca mal. Adelanto de todas formas que me parece que es un sistema muy mejorable y que tiene una serie de efectos y de desventajas que causan mucho dolor en términos sociales, económicos y también, por supuesto, ecológicos. En cualquier caso, voy a pasar a describirlo, no hacer ningún juicio de valoración. Tenemos un sistema económico configurado de la siguiente forma. Aquello donde se genera la renta y la riqueza, que podríamos simplificar de una forma burda, pero útil para la exposición, en empresas, ¿no? Que son aquellos centros de negocio o centros productivos donde se genera renta y riqueza, son privados en su inmensa mayoría. Hay otros que no, que son públicos y se pueden socializar de determinada forma su producción, pero la inmensa mayoría son privados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la decisión de qué se va a producir, cómo se va a producir, incluso a quién se va a vender lo producido, no responde a la decisión de la comunidad organizada de forma democrática, sino que responde a la decisión de aquellos que tienen la palanca de esa empresa, de ese medio de producción, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta de que, al fin y al cabo, nosotros podremos tener unas sociedades tremendamente ricas, en el sentido en el que somos capaces de producir muchísima renta y muchísima riqueza. Creo que no hace falta más que ver al exterior, en pleno siglo XXI, los milagros económicos que somos capaces de hacer como sociedad humana. Por si nos sirve con esta señalización, ahondaré en ello, recordando que somos capaces de viajar a la Luna, de poner robots a explorar Marte y otro tipo de lugares del universo, somos capaces de poner a robots a trabajar por nosotros, somos capaces de comunicarnos en tiempo real independientemente del lugar en el planeta en el que estemos, somos capaces de viajar a unas velocidades que no nos podíamos imaginar y darle la vuelta al mundo en muy poquito tiempo. Somos capaces de curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensábamos que eran totalmente incurables. Es decir, somos capaces como sociedad humana en pleno siglo XXI de hacer unos milagros tecnológicos y económicos impresionantes. Y a pesar de eso, vemos a nuestro alrededor que hay un planeta en el que hay muchísima gente que tiene que malvivir y que no cumple unos requisitos, unos estándares de renta y riqueza básicos. Y esto no es ni más ni menos que la explicación se debe a que la renta y la riqueza que generamos y producimos gracias a todo este adelanto tecnológico que hoy día disponemos no se distribuye de la misma forma entre toda la población. Y ahora viene aquí el por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto responde a la lógica, la que digo, de verdad, que funciona el sistema económico capitalista, haciendo una simple descripción. Si lo que vamos a producir no lo decidimos entre todos nosotros, sino que lo decide una persona cuyo nivel de vida, cuyo funcionamiento, cuya dinámica va a depender de que ese negocio funcione, porque si su negocio no funciona, a él le va a ir mal. Entonces él va a tener todas las expectativas y todos los esfuerzos puestos en que su negocio vaya bien. Esto es evidentemente lógico. Y lo que va a hacer es
poner a funcionar la máquina, la maquinaria económica, cuando le sea rentable, es decir, cuando tenga beneficio económico con el que vivir y desarrollar su propia vida, ¿no? Entonces, fijaos en lo que yo estoy diciendo, que nos estamos rigiendo de una forma económica no por las necesidades sociales o ecológicas de la comunidad, que podríamos hacer eso, ¿no? Es decir, oye, pues si hoy día hay pues, un 23% de la población española que sufre una tasa de riesgo de pobreza, vamos a poner todos nuestros esfuerzos en lograr que eso no ocurra, de la forma que se nos ocurran, ¿no? Poniéndolos a trabajar, con una renta básica, con lo que sea, con lo que se nos pueda ocurrir. Pero no, en realidad, a nosotros desde la Facultad de Economía, sirva como ejemplo bastante característico, no se nos enseña procedimientos o mecanismos o herramientas para llegar a ese objetivo. Se nos enseña una cosa muy diferente y es cómo las empresas pueden obtener el mayor beneficio posible. Pero fijaos que no se trata de una cosa de avaricia ni de maldad, se trata de que hoy día el sistema se rige así. Se rige por la forma en que allí donde se genera la renta y la riqueza, que son las empresas, van a producir renta y riqueza. Esa renta y riqueza de alguna u otra forma va a llegar al resto de la población, que sabemos que no llega a todos, pero de todas formas esa es la teoría, ¿no? Las empresas se ponen a producir, para producir necesitan contratar a gente, por lo tanto están creando puestos de trabajo, necesitan comprar materias primas, por lo tanto le compran a otras empresas que le venden esa materias primas, ese suministro energético, están creando empleo, le están dando beneficios, ventas a otras empresas, y a partir de ahí hay un desarrollo, ¿no? Una consecuencia en cadena que lo que va haciendo es generar renta, riqueza y empleo a través de toda la sociedad. Esto es algo que se nos dice en teoría, luego vemos que es verdad que no llega a todo el mundo, ¿no? Para eso, por cierto, hay mecanismos desde las autoridades públicas para redistribuir de alguna forma todo lo que hemos sido capaces de producir a través de este sistema. Muy bien, pues si os fijáis, lo que estamos diciendo, o lo que estoy diciendo yo en este caso, es que nos regimos, no como decía, por necesidades sociales, ecológicas o culturales o de otro tipo, sino por las necesidades de que aquello de lo que depende que la renta y la riqueza vaya cayendo todo el mundo, funcione y siga adelante. Es decir, nosotros mismos estamos metidos en una trampa que es la de dependemos de que sobre todo las grandes empresas, que son al fin y al cabo las que más poder de arrastre tienen sobre el resto de empresas, les vaya bien. Porque nosotros podríamos decir, es que no nos parece bien que a la empresa esta gigante esté obteniendo tantos beneficios astronómicos. Bien, pero es que si esa maquinaria económica no se pone en marcha, hay muchos otros ámbitos de la economía que tampoco se ponen en marcha y por lo tanto hay menos renta, empleo y riqueza que se produce. Fijaos que lo que estoy diciendo es, dependemos de que les vaya bien a esas empresas que van a ponerlas a funcionar cuando solo a ellos les venga bien. Y esto es la clave de todo. ¿Cuándo les viene bien? Cuando tengan beneficio económico. Ellos tienen una palanca que, como digo, gracias al proceso tecnológico, esa palanca genera o podría generar muchísima renta y riqueza, pero la activan cuando les viene bien. ¿Qué ocurría antes de 2007, por ejemplo, en la economía española? Que como había expectativas de obtener beneficios, ponían la palanca en funcionamiento y además a pleno rendimiento. Podremos luego debatir si la ponían hacia lo que nos interesaba, ¿no? O hacia otro tipo de cosas menos interesantes como la construcción de viviendas sin que tuviesen ningún respaldo en términos de necesidad social, porque hoy día hay casi 5 millones de casas vacías, ¿no? Pero en cualquier caso lo que está claro es que la ponían en marcha porque les venía bien. ¿Qué ocurre en un momento en el que hay crisis económica, por los motivos que sean los que no me voy a meter? Pues que ya no les sale tan rentable poner la palanca en funcionamiento. Al revés, si la ponen en funcionamiento acaban perdiendo dinero, porque a lo mejor se ponen a contratar a la gente y luego todo lo que producen no son capaces de venderlo, con lo cual no tienen beneficio económico y dicen, pues no me merece la pena, dejo la palanca quieta. Pero fijaos que la palanca sigue ahí, es decir, desde el año 2006 hasta la actualidad no nos hemos olvidado de todos los conocimientos que hemos adquirido, la tecnología no la hemos perdido, no se nos ha perdido tampoco los robots y las máquinas en el fondo del mar, somos capaces de generar la misma renta o riqueza o más que en el año 2007, pero no estamos poniendo en marcha la capacidad de ponerlo hacia la dirección que sea, porque nosotros no decidimos cuándo ponemos la palanca en funcionamiento, sino que lo deciden aquellos que poseen la palanca.
De ahí que, desde mi punto de vista, y esto ya es, por supuesto, una valoración totalmente subjetiva, creo que la mejor forma de organizarnos en una economía sería democratizar esa palanca y decir, oye, esto que además responde a los logros que hemos conseguido como sociedad humana, no es una serie de logros que hayan conseguido determinados empresarios por su cuenta, aunque hayan podido contribuir en mayor o menor medida, la deberíamos decidir entre todos cuándo la ponemos en marcha, hacia qué, cómo vamos a distribuir además los recursos que se produzcan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, y ahora veréis qué tiene que ver esto con el TTIP, cuando la economía, el sistema económico mundial se regía de esta forma desde hace ya bastante tiempo, pero si nos ponemos a pensar en el siglo XX, por ejemplo, pues imperaba la doctrina o el pensamiento de que esto tenía que ser así inevitablemente, ¿no? Las empresas les tenía que ir bien y entonces desde las autoridades públicas se decía vamos a dejar que las empresas puedan lograr lo máximo posible. En aquellos momentos la tecnología les impedía comerciar a lo largo de todo y ancho del planeta, les impedía realizar transferencias financieras, etcétera, etcétera, pero lo que vengo a decir es que ese modelo cambió sobre todo a raíz de las dos segundas guerras mundiales, 1914, 1945, entendemos que podrían ser unos periodos de tiempo que lo definieran y a partir de entonces se concibió la economía de otra forma. Dijo, bueno, creemos que la crisis de 1929 y todo lo que viene aparejado con las guerras mundiales, que tiene mucho que ver con la crisis económica, que luego se convierte en crisis política y aumento de fascismo, incluso de extrema izquierda, etcétera, etcétera, se puede corregir de la siguiente forma. Vamos a controlar un poco qué hacen todas estas empresas de las que dependemos, porque sí, sabemos que las necesitamos para que la economía, tal y como hoy día está configurada y diseñada, funcione, pero lo que vamos a hacer es limitar un poco lo que pueden hacer, que no van a poder vender todos los productos que quieran, no van a poder prestar todo el dinero que quieran, van a tener que atenerse a una serie de reglas, van a tener que proteger o respetar los derechos de los trabajadores, van a tener que realizar una serie de regulación que se va a aprobar desde las autoridades públicas, ni más ni menos que para controlar un poco que no se nos vaya de madre este sistema económico que en aquel momento se pensaba que tendía inevitablemente a generar crisis, como se vio en el año 1929, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa con este sistema? Que funcionó muy bien, ¿no? La forma en la que acabó funcionando, pero pues aquí yo puedo hacer una interpretación y es la siguiente de por qué funcionó. Creo que hay varios elementos que lo explican. Cuando digo que funcionó me refiero a que en determinada parte del planeta, sobre todo en el mundo occidental, se generó mucha renta y riqueza, incluso pleno empleo en la inmensa mayoría de los países, desde los años 50 hasta los años 70 y casi 80, ¿no? Al mismo tiempo que los niveles de desigualdad no eran muy elevados y al mismo tiempo que ni siquiera había crisis financiera. Apenas hay crisis financiera y desde los años 80 ha habido más de 1000 crisis financieras. Esto es por la lógica que os voy ahora a contar de que hoy día se le deja a los bancos hacer más cosas de las que se les permitía antes y entonces acaban entrando en crisis bancaria, crisis financiera. Pero ¿cuáles son los elementos que yo identifico que explican ese desarrollo económico tan boyante, relativamente hablando? El primero es que después de la Segunda Guerra Mundial estaba casi todo destruido y entonces hay unas capacidades de crear negocio y crear riqueza espectaculares, porque cuando la gente se te ha muerto, cuando todas las ciudades están plenamente derruidas y tienes que ponerte a construir sin parar y además con menos gente, es decir, con menos posibilidades de tener tasas de paro, pues evidentemente tiene mucha capacidad de negocio ahí. Esto es incontestable, ¿no? El segundo elemento importante es que debido a la Segunda Guerra Mundial sobre todo había muchos adelantos tecnológicos muy importantes que se habían pensado en un primer momento para los conflictos bélicos, ¿no? Como el GPS, como Internet, etcétera, etcétera, que luego tienen su aplicación en otro tipo de ámbitos ya mercantiles, de producción de electrodomésticos, de producción de Internet y todo lo derivado, que dio lugar a que se pudiesen crear nuevos productos y de una forma mucho mejor y por lo tanto que a las empresas les fuese muy bien precisamente producir porque había oportunidad de negocio, ¿no? Y hay oportunidad de negocio y entonces la palanca se pone en funcionamiento a pleno rendimiento. Otro elemento importantísimo es que la tarta del planeta se repartía fundamentalmente entre muy pocos países, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, que eran los que al fin y al cabo tenían mayores capacidades tecnológicas, productivas, etcétera, etcétera, y no había que compartir esa parte de la tarta con otros países de
del sudeste asiático, de África, de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si tiene pues, una tarta a repartir entre menos países, evidentemente te toca más. Y el último elemento que yo también destacaría es el desarrollo y la importancia de la Unión Soviética en aquel momento, porque lo que hacía era un contrapeso frente a un sistema económico que podríamos entender que tiende a ser lo más brusco posible, a intentar conseguir los más rendimientos económicos posibles, ¿no? Y como había, eso digo, un contrapeso, que lo que estaba haciendo al fin y al cabo es meter miedo o riesgo en los dirigentes políticos del sistema económico capitalista, de los países capitalistas en aquel momento, de oye, no podemos permitir que haya grandes tasas de pobreza o de desigualdad en nuestros países porque se nos van a echar en los brazos de la ideología comunista y en los brazos de los países, evidentemente, del este, de la Unión Soviética. Así que vamos a intentar que la gente no esté muy descontenta, que no haya mucha presión social, con lo cual vamos a amortiguar y a crear derechos sociales, educación pública, sanidad pública, pensiones de todo tipo, desde un sistema público y prestaciones, para que la gente tenga asegurado un nivel de vida digno con el que se puedan contentar y no lanzarse a los brazos de ideologías que nos parecen muy peligrosas para el funcionamiento de nuestro sistema económico capitalista. Muy bien, ese sistema, como digo, y los elementos que yo he citado, ninguno está hoy día sobre la mesa, ¿no? Ya no tenemos una tierra infértil y destruida sobre la que construir, ya no tenemos adelantos tecnológicos tan impresionantes como los que se dio en aquella época, que me podréis decir, oye, pero es que hoy día hay adelantos tecnológicos importantes. Pensad, por ejemplo, en la película esta de Regreso al Futuro, que se pensaba que en el año 2015 íbamos a tener coches voladores. Y estamos muy lejos de tener algo así, simplemente porque no ha habido ese desarrollo que se pensaba en aquel momento, que era exponencial, y se ha visto que no es tan exponencial. Si uno va a ver además las empresas más importantes hoy día del mundo, se da cuenta que las primeras son tecnológicas, pero son Facebook, Amazon, Google, son empresas que al fin y al cabo no producen ningún desarrollo, no producen ninguna aplicación luego en otro ámbito. De hecho, estas empresas tienen muy pocas personas trabajando porque están, al fin y al cabo, en el mundo de los ordenadores, desde tu casa, controlando una red informática, no solo, pero fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, no genera tantos encadenamientos, no genera tanta renta y riqueza y producción. Y luego tenemos un auge de otros países en la otra parte del planeta, sobre todo Sudáfrica, India, el sudeste asiático, hablamos incluso también de países de Latinoamérica como Brasil, que irrumpen con muchísima fuerza acaparando parte de la tarta, que la tarta del planeta no es siempre la misma, va creciendo y además de forma muy rápida, pero lo importante es entender que van apareciendo nuevos actores que copan y compiten, y además compiten no solo en la tarta sino en el empleo, y ahí tenemos que introducir todos los elementos de desindustrialización, o mejor dicho, deslocalización de las empresas productivas que antes estaban en el mundo occidental y ahora han dicho, oye, nos vamos a aquella parte del planeta que sale mucho más barato pagarle los salarios, no solo por esto, pero eso es un elemento muy importante, de forma que estamos perdiendo puestos de trabajo en estos países, en los occidentales, en favor de aquellos otros países. Y el cuarto elemento, ni que decir tiene, que ya no existe, que es el contrapeso de la Unión Soviética, ¿no? Bien, entonces, cuando en el año 70-80 el propio sistema va mostrando signos de debilidad, lo que ocurre es que de determinados ámbitos, determinados espacios, se va configurando la necesidad de cambiar de nuevo el sistema y cambiarlo paradójicamente, hacia lo que había antes. Es decir, vamos a permitir, porque hoy día, y esto se puede ver en los datos estadísticos, la rentabilidad de las empresas en los años 60-70 iba cayendo. Es decir, los incentivos a poner la palanca en funcionamiento iban cayendo, ya no era tan rentable, entonces ya no la ponían tanto en funcionamiento y ahí se van generando mayores tasas de desempleo, menores beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, vamos, que esto es lo que estudiamos al fin y al cabo en las facultades de economía, vamos a intentar que las empresas de las que depende la renta y riqueza y empleo que se vaya distribuyendo a través de toda la sociedad, aunque luego no sea así, tengan la mayor posibilidades para hacer negocio. ¿Cómo? Uno, cuando tú reduces el tamaño del sector público, el sector privado tiene mayor potencial para crecer. Por lo tanto, los empresarios tienen mayores oportunidades de negocio. Esto es muy simple, ¿no? Si yo soy el dueño de un hospital privado, me viene fatal que mi competidor, que es el sector público, sea grande, sea bueno y tenga un servicio de escándalo. A mí en realidad lo que me conviene es que tenga peores prestaciones, tenga menos clientes, para que esos clientes suyos pasen
a ser los míos y entonces yo tenga mayores oportunidades de rentabilidad y de negocio. Es así de simple. Entonces, una de las puntas de lanza, uno de los arietes era vamos a reducir el tamaño del sector público desde todas las perspectivas que podamos imaginar. Pensiones públicas, cuanto menos pensiones públicas haya, más oportunidades de negocio hay con las pensiones privadas, sanidad pública, lo mismo, educación pública, etcétera, etcétera. Otro es, oye, pues si el empresario tiene que hacer su negocio y obtener beneficios, y un coste muy importante del empresario es el coste salarial, vamos a intentar que no crezca tanto, incluso vamos a lograr que se congele o que sea menor. Y esto se ve en todos los indicadores, ¿eh? La distribución de la renta para los salarios ha ido decreciendo en todos estos años, hasta los años de crisis, que por un efecto estadístico cambió, y vemos claramente cómo había un empuje a que los trabajadores cada vez tuviesen una menor parte de la tarta que se generaba en los centros de trabajo, ¿no? Por otro lado, liberalización. Vamos a dejar que las empresas puedan hacer más cosas. Antiguamente se decía, tú solo puedes vender tus productos en tu país, porque además venderlos en otro país tenía una serie de impedimentos importantes, por ejemplo, que tenías que pagar impuestos, que tenías que pagar determinadas cuotas, tenías que respetar una serie de legislación, así que lo que vamos a hacer es ir reduciéndola. Vamos a ir reduciendo los impuestos que tienes que pagar para que puedas vender los productos en el otro sitio, vamos a hacer que la legislación y regulación no sea tan estricta, para que puedas, evidentemente, tener mayor margen de actuación. Y, por último, también que los flujos de capitales, o por decirlo de otra forma, el dinero que se va moviendo, que antes solo estaba circunscrito prácticamente a un país, era muy raro. Un banco tenía muy pocas posibilidades de pasarle el dinero a un banco de otro país. Se hacía, pero en unas cantidades irrisorias y además de una forma muy controlada, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre a partir de estos años que os estoy diciendo, 80, 90, sobre todo enarbolados y abanderados por Thatcher y Reagan, ¿no? Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, a lo que se le ha venido a llamar el neoliberalismo, ¿no? Volver al liberalismo que había antes de las dos guerras mundiales, ¿no? Que mucha gente identifica que hay una relación, pero sin embargo eso es lo que hoy día tenemos, ¿no? Como os digo, reducción del tamaño del sector público, moderación de los salarios, liberalización de los mercados para que las empresas puedan producir y vender con mayor facilidad a otros países y dentro del mismo país. Y por último, pues que las transacciones financieras sean mucho más posibles de realizar y que haya menos impedimentos. Bueno, llegado hasta aquí, creo que como estáis formados ya por el tema del TTIP, si es que no lo sabéis antes, habréis identificado el vínculo al que yo me quiero referir. El TTIP no es ni más ni menos que la materialización jurídica de ese proyecto neoliberal. Es decir, ese proyecto que intenta decir, necesitamos que las empresas tengan mayores oportunidades de negocio para que produzcan más, para que contraten a más gente, etcétera, etcétera, y una forma de hacerlo es, pues estos 4 elementos que yo he dicho, 2 de ellos están claramente insertos en el proyecto del TTIP, o al menos en las negociaciones, y lo que está claro es que en el CETA, que ya ha sido negociado y está ahí sobre la mesa, que es muy similar, ¿no? Por si no, supongo que lo habéis hablado, muy similar al del TTIP, claramente está ahí, ¿no? La moderación de los salarios, pues permitiendo a las empresas que no tengan tantas limitaciones a la hora de contratar, de pedir, etcétera, etcétera, y por supuesto la facilidad de comerciar con otros países y de invertir en otros países, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que además ha sido desde un punto de vista occidental, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a hacer, y además Canadá, ¿no? Y hay otro tipo de tratados que están además también a punto de firmarse, que son con Japón, Australia, Nueva Zelanda, es decir, el mundo occidental que hemos conocido, el mundo occidental que es y el que me refería antes como mayor potencial económico y productivo, etcétera, etcétera, el que ha reaccionado o intenta reaccionar a partir de este proyecto del TTIP. Oye, que nos están comiendo la tostada en la otra parte del mundo, ¿no? Grandes empresas de India, de China, que están cada vez siendo más poderosas porque allí tienen una legislación, en casi todos los aspectos, mucho más laxa que la que nosotros tenemos, porque nos hemos basado en el desarrollo de una sociedad que intenta proteger a los... que raros somos, ¿no? Que intenta proteger a los trabajadores, a los consumidores, al medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que como no podemos competir de otra forma, porque no tienen esa ventaja, ¿no? Pues vemos que si Inditex se va a Camboya es porque allí se permite que se paguen menos salarios
que aquí. Entonces dicen, oye, pues lo que vamos a hacer es que aquí se puedan pagar prácticamente los mismos salarios y así podemos competir en igualdad de condiciones. Eso es al fin y al cabo lo que se pretende con el TTIP. Por eso precisamente desde ya un término teórico se saben por dónde van los tiros sin necesidad de tener el borrador del TTIP para saber qué es lo que están buscando. Pero no por nada, porque esto no es nuevo, porque, insisto, desde el año 80-90 es lo que se va siguiendo, con muchísimos obstáculos, con muchísimas dificultades, porque hay una presión social que está detrás, que se materializa y se organiza de muchísimas formas, que lo que viene a decir es, oye, no quiero que me bajen las pensiones, no quiero que me bajen los salarios, y hay una contestación que sin necesidad ya de que haya una Unión Soviética, pues de alguna forma hace su contrapeso, que cada vez es más débil, ya lo sabemos, y que además después del año 2008, en el cual mucha gente pensó, oye, ahora después del neoliberalismo, como ha vuelto a fallar con una gran crisis, solo superada por el año 1929, a la que me refería antes, quizás lo lógico sería cambiar el modelo de alguna forma, ¿no? Y no sé si os acordáis, en el año 2008 apareció Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, diciendo hay que reconfigurar o cambiar los estatutos, no me acuerdo las palabras exactas, del sistema económico capitalista. ¿Qué pasa? Que a los 2 años, en aquellos años ellos están muy preocupados, no sabían cuál era el coste de esa crisis financiera. 2 años más tarde ya se habían olvidado y habían dicho, oye, esto es manejable. Así que lo que vamos a hacer es de nuevo una vuelta de tuerca. Mucho más empuje neoliberal, vamos a permitir que las empresas tengan cada vez más posibilidad de hacer negocio. Y esto es el TTIP, ya lo habéis hablado, y aquí aterrizo en la última parte de mi exposición. Estamos hablando de que haya menos derechos laborales, ¿no? Ya sabéis, el TTIP al fin y al cabo busca una armonización jurídica y legislativa de todo aquello que afecte al ámbito de derechos de los trabajadores, de derechos de los consumidores, de derecho de la propiedad, hablamos también de derecho medioambiental. Entonces todo aquello que suponga un inconveniente o un obstáculo para que las empresas hagan negocio, vamos a reducirlo o si podemos pues nos lo cargamos. Por supuesto, en las negociaciones cada uno tiene sus intereses, hay una empresa, hay un sector importante en Europa que no quiere por nada del mundo, me estoy refiriendo al agrario, ¿no? a la agroindustria, mejor dicho, no quiere por nada del mundo competir con el sector de Estados Unidos, porque las granjas allí pues son 13 veces más grandes, con lo cual eso te da unas ventajas formidables para competir. Y entonces pues es verdad que no se consigue lo que yo estoy diciendo de una armonización absoluta, pero es verdad que de nuevo se va empujando. Por cierto, yo he dicho, esto es la materialización jurídica de un proyecto que ya está puesto en marcha. Y como todos sabemos, que se ponga en una ley no significa nada. De hecho, hoy día podría hacernos gracia decir, oye, es que Estados Unidos solo ratifica 2 derechos fundamentales de materia de trabajadores reconocidos por la OIT y España 132 creo que somos por ahí. Pero luego tú vas a un centro de trabajo y ves que no se están respetando. Y da igual que esté en la ley puesto que el Estado español ha dicho, pues yo es verdad que voy a impedir que haya trabajo gratis. Pero lo hay, y seguro que vosotros lo conocéis. Gente trabajando porque sabe que no tiene otra, que así puede conseguir contactos, que puede conseguir experiencia y está dispuesto a hacer eso, trabajar gratis o cobrando muy poquito cuando es ilegal. Y cuando, fijaos que hoy día, que nos dicen todos los meses, el 95% de todos los contratos creados son temporales. Cuando, según nuestra propia legislación, en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, dice que el contrato temporal tiene que ser una cosa rara, que lo normal, por defecto, es un contrato indefinido. Y vemos que se está vulnerando la ley. El problema es, obviamente, que no hay un control y una supervisión. De hecho, hay bastante complacencia, porque se puede ver, cualquiera que conozca el Servicio Público de Empleo Estatal sabe que ahí en la antigua INEM, ¿no? Pues cuando dicen temporal, ¿por qué? Hay gente que lo deja en blanco. Y el propio Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM, no le da igual. Cuando según la ley hay que poner temporal porque es una causa muy extraña. Hemos recibido muchísimos pedidos ahora y no nos lo esperábamos, que los de Navidad sí se esperan, porque eso todo el mundo lo sabe, y entonces si se esperan ya no debería ser temporal, pero esto está en la ley, la podemos leer con detenimiento, y algunos tienen la desfachatez porque saben que no van a ser perseguidos de ponerlo en blanco. Y hay un fraude laboral impresionante que lo que está haciendo es que da igual lo que hayamos puesto en la ley, que hoy día el proyecto este neoliberal está ya inserto en nuestro propio esqueleto del mercado laboral, ¿no? Sin embargo, ni que decir tiene que esto ayuda, ¿no? Es decir, que tengamos una ley, que podamos ir recurrir y tener
una herramienta con la que ejercer presión hacia el proyecto político que nosotros queremos, es importante, y por lo tanto también diría que yo no en absoluto quiero que se apruebe el TTIP, evidentemente, si en algún momento esto llega a suceder, porque supone darle mucho mayor poder, sobre todo a través de un respaldo jurídico, con este tipo de proyectos, ¿no? Bien, no voy a meterme en los efectos del TTIP, pero solo unos cuantos ejemplos que seguramente aquí ya los habréis tratado, ¿no? En materia laboral está clarísimo, se intenta que el empresario tenga mayor margen para contratar y para despedir a la gente, lo cual le da mayor facilidad para obtener beneficios y que su empresa vaya bien, y entonces teóricamente a todos los demás nos vaya bien. Hablamos del derecho de los consumidores, ¿no? Hoy día pues se llama el principio de precaución, ¿no?, de la Unión Europea, impera, y quiere decir que no se puede comercializar un producto si no se ha demostrado antes que no va a causar un perjuicio a la salud de la gente. Esto en otros países como Estados Unidos no rige, sino que ahí debe ser el consumidor, ya una vez esté comiéndose un alimento, el que diga, oye, pues esto es malo para la salud, así que por favor retirarlo, ¿no? Que a lo mejor matamos a no sé cuántas personas, pero parece que eso da igual, ¿no? Que lo importante es que primero haya que demostrarlo, porque la comercialización va por encima de todo, ¿no? Eso estaría en riesgo en determinada magnitud. Hablamos también de derechos medioambientales, todo lo que supone el fracking, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis lo que es la fracturación hidráulica, esa forma de extraer hidrocarburos del subsuelo a través de inyectar agua con sustancias químicas nocivas para la salud que se van filtrando por todos los acuíferos y acaban al final en nuestro grifo del cuarto de baño. Que además también hay vídeos, aquí evidentemente es solo un vídeo y es representativo, ilustra esto, y es una persona poniendo el mechero en el chorro del grifo y de pronto se inflama, ¿no? Eso no debería ocurrir si no hubiese sustancias químicas en ese suministro, ¿no? Y todo tipo de otras cuestiones que, por supuesto, estamos hablando de alimentar a ganado con unas hormonas que se han demostrado que pueden ser causantes del origen de muchos cánceres en muchas personas. Hablamos también de que hoy día se desintoxica los pollos lavándolos con cloro. Eso ocurre en países como Estados Unidos, aquí no se permite, pues a lo mejor con el TTIP podríamos hacer que se permitiese, porque se buscaría una armonización jurídica. Y luego tenemos también derecho de propiedad, ¿no? Aquello de, oye, que hoy día Facebook puede hacer lo que quiera en Estados Unidos, ¿no? Mirar toda la información que haya ahí, utilizarla como quiera. Aquí, hoy día, según la ley europea, que no quiere decir que eso se cumpla, supuestamente estamos protegidos de este tipo de cosas, ¿no? Pues de nuevo también podría ir en otro sentido. Y termino la exposición para dar parte al debate, pues hablando de las alternativas que nosotros tendríamos que abanderar si de verdad este horizonte no nos gusta. Yo ya he dicho, a mí no me gusta, espero que a vosotros tampoco, y la idea sería, pues, sencillamente lo contrario. Lo contrario, y esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque es verdad que podríamos decir, sí, nosotros podríamos proteger hasta todo lo que quisiésemos a nuestros consumidores, a nuestros trabajadores, pero es que al otro lado del planeta hay gente que no lo hace, entonces tenemos que competir. Bueno, tenemos una ventaja, y es que todavía el mundo occidental sigue teniendo una preponderancia económica y además militar, pero bueno, en eso no nos vamos a meter, que nos permitiría poner las reglas del juego en el planeta. Si nosotros ahora decimos, por ejemplo, y me voy a ir a un caso muy extremo, pero para que nos hagamos una idea, ningún producto de Camboya va a entrar en la Unión Europea si no se garantiza que ese producto ha sido creado por unas personas que están cumpliendo una serie de derechos de los trabajadores que consideramos esenciales. O ningún producto cárnico va a entrar de Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, si eso supone que está poniendo en riesgo la salud de la gente porque están utilizando hormonas que no deberían utilizarse, etcétera, etcétera. Es decir, a través de la propia legislación y actuación desde, por ejemplo, la Unión Europea, si hubiese voluntad política, obviamente hoy día no la hay, sería, vamos a poner las reglas. ¿Y por qué los vamos a comprar? Somos cómplices y estamos comprando, no estoy hablando del consumidor, estoy hablando de las autoridades públicas, cuando permiten que se pueda comprar productos que han sido producidos por niños en unas condiciones de semiesclavitud, por no decir esclavitud, o niños u otras personas, sobre todo mujeres en determinados sectores del textil, ¿no? Entonces, uno puede tener, o sea, cuando digo uno, las autoridades públicas de la Unión Europea tienen ese poder, tienen el poder de decir, pues se acabó,
¿Que nosotros tendríamos un coste? Por supuesto que sí, pero al fin y al cabo tú lo que estás haciendo es poner las reglas por encima, estás poniendo las reglas encima de la mesa y estás diciendo, ¿armonización legal? Sí, pero para arriba, no para abajo. Vamos a intentar que haya unos estándares de protección de los consumidores, de los trabajadores, del medio ambiente, que respetemos entre todos y no nos obliguemos a competir hacia la baja, es decir, a esa carrera hacia el fondo, de la que seguramente habréis hablado en sesiones anteriores, que lo que está haciendo es empujar a todos los estados a reducir la legislación para poder competir con otras empresas, ¿no? Precisamente la situación hegemónica y prioritaria de la Unión Europea te permitiría tener unas actuaciones en este sentido que tendrían muchísimo impacto. Por ejemplo, también con los paraísos financieros, los paraísos fiscales, ¿no? Conocéis ese mantra que es, oye, es que nosotros no podemos prohibir los paraísos fiscales porque el dinero es libre y se mueve y no sé qué. Eso tiene muchísimas matizaciones. ¿Por qué? También lo suelen decir cuando decimos, por ejemplo, en España, ¿no? O en el Estado español, vamos a aumentar los salarios, perdón, vamos a aumentar los salarios de los trabajadores, y te dicen, no, porque si no las empresas se van a otro país. Y a eso hay que responder, me gustaría ver cómo se llevan en helicóptero todas las tiendas del Corte Inglés. Me gustaría ver cómo se las llevan en helicóptero todas las sucursales del Banco Santander, o cómo se llevan todas las gasolineras de Repsol, o cómo se llevan todos los establecimientos de Zara. Estoy haciendo una caricatura para que veamos que eso no funciona así como nos lo cuentan, que no tienen las empresas la libertad de decir, pues venga, me voy. ¿Por qué? Porque muchos sectores precisamente están aquí porque el negocio está aquí. ¿De dónde provienen los beneficios de estas empresas? De aquí, de nuestro bolsillo, cuando vamos a comprar sus productos. Y cuando, ¿por qué no están en Haití estas empresas? Porque la gente allí apenas tiene capacidad de consumo, y están en los países desarrollados porque la gente tiene, desgraciadamente cada vez menos, poder de consumo para ir a sus empresas. O, por verlo de otra forma, si esto que nos dicen fuese de verdad, que cada empresa se va allí donde menos salario se paga o donde menos impuestos se pagan, todas las empresas estarían en el mismo país, que seguramente sería un paraíso fiscal o Irlanda o algo así. Y eso no ocurre, evidentemente, porque no solo es importante el tema del salario y de los impuestos, sino otras cosas, muchísimas cosas más. Pues todas las capacidades que puede tener una empresa, ¿no? La tecnología, los ciclos de comercio, la formación de los propios trabajadores, que por cierto proviene sobre todo de la educación pública, todos lo pagamos, ¿no? Pagamos la formación de los trabajadores, que luego van a hacer beneficios para una serie de empresas que intentan no pagarnos luego los impuestos que les corresponden, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que, por ejemplo, se podría actuar de la siguiente forma, ¿no? Pues esta empresa, si tú tienes una sede en un paraíso fiscal, te retiramos la licencia y no te vas a ir porque no puedes. No puedes, que tu negocio está aquí. Fijaos que estoy diciendo en serio una cosa muy radical, no voy a poner yo mañana a proponer esto en el Congreso de Diputados, pero sí podría ser algo muy parecido, en plan, te vamos a poner una multa, como sigas así, y la multa hasta un nivel que te vayas a cocer, seguramente vayas a cambiar de actuación. Lo mismo ocurre con la materia fiscal. Hoy día las empresas como Amazon, ¿no? que no tienen tanta arraigo en el territorio, aunque lo tienen, que esto no es solo algo virtual y cibernético, como lo queramos llamar, sino que también tiene su fábrica en determinados territorios, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que hoy día la legislación prima es, vas a pagar los impuestos en el país donde obtengas los beneficios, ¿no? Pero claro, como obtener los beneficios es algo muy abstracto, porque luego en la contabilidad tú dices, sí, yo tengo, estoy en Irlanda, estoy en España, estoy en no sé qué, ¿que dónde tengo los beneficios? Me los llevo todo, porque esto es un apunte contable, me los llevo todo, la mayoría ha sido en Irlanda, qué suerte, allí es donde menos impuestos pago, ¿no? Y esto es una alegría, y claro, los otros dicen, esto es muy raro, pero bueno, como es la ley, claro, cambiemos la ley, digamos, paga en función de las ventas, que eso sí se puede ver, que tenemos ahí, por ejemplo, en Sol, pues una tienda de Apple y tiene una facturación impresionante. Lo que no puede ser es que luego pague un 4% de los beneficios que obtiene. Tendría que pagar en función de la venta, al fin y al cabo, ¿no? Y ahí hay mucha gente, porque si no estaría diciendo que ha vendido 2 iPhones. Y eso no puede ser, porque vemos que no ocurre, ¿no? Y bueno, termino pues diciendo efectivamente eso, que hay alternativas, lo que pasa es que hay que cambiar el paradigma o las gafas con las que nos asomamos a la realidad y dejar de creernos esos mantras neoliberales que nos suelen inocular a través de determinados polos del sistema. Me estoy refiriendo a las tertulias que vemos en televisión, que vaya personajes que llevan a menudo. Hablamos también de los centros de enseñanza,
donde nos enseñan, esto es muy característico en la Facultad de Economía, de verdad, asignatura que se llama Teoría Económica, cuando hay muchas, y te están diciendo, no, esta es la única que hay, y tú sales de la facultad, si no has tenido la oportunidad de aprender otro tipo de economía, y te crees que eso es lo único que hay, y cuando te viene una persona crítica, por ejemplo, como yo, como Arcadio Olivera, diciendo, no, es que se puede hacer de otra forma, que dice, eso no lo he estudiado yo en economía. Claro, porque es una forma de adoctrinamiento sobre la gente para que solo piense en lo que ellos quieren que piense. Cuando digo ellos, son los poderosos, los privilegiados, los que no quieren que el status quo cambie. Entonces, evidentemente hay una posibilidad de cambiar las cosas, pero debe de partir primero por la formación nuestra, es decir, hay alternativas técnicas, factibles, nos la creemos, sabemos que se pueden hacer, acordado de lo que yo decía, siglo XXI, somos capaces de hacer unos milagros económicos impresionantes, y ahora que sabemos que esto es creíble y que soñamos con ello, vamos a dar la batalla en el campo político. Vamos a convencer a la gente de que es posible y nos vamos a animar y motivar con esto, porque no vamos a llegar al poder, y hablo de poder en general, con cancioncitas, necesitamos llegar con propuestas sólidas, pero evidentemente para eso hace formación, y evidentemente para eso tenemos la fortuna de contar con cursos como este al que tenemos la suerte de haber venido. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, porque creo que ha sido muy claro en la exposición, pero como andamos muy bien de tiempo, porque está programado hasta las 2 el curso, y además en el curso también está programado y está prevista que pueda haber un diálogo, preguntas, etcétera, una participación de todas y de todos, pues abrimos ahora un turno de preguntas. Yo creo que, como se ha estado haciendo, damos varias palabras, 3, 4, y las contestas en bloque, y después así hasta que llegue el momento, ¿vale? Entonces, a ver quién se anima, que siempre la primera es la peor. 1, 2, 3... Vale, pues empezamos con estas 3. Sí, mi pregunta era relacionada con la sentencia europea relacionada con los trabajadores fijos y temporales. Que la primera reacción, yo creo que todo ha sido que bien, que la justicia europea, digamos que hace rectificar y la legislación española se tiene que adaptar, pero claro, existe el peligro de que se rectifique a la baja, que bajen los derechos de los fijos para igualar los temporales, y entonces lo que vamos a salir perdiendo. Sería un poco como en el salario mínimo interprofesional que tenemos de los más bajos de Europa, incluso en proporción, y claro, no sé qué mecanismos se pueden activar para, digamos, para esto, a través de los sindicatos, a través del Parlamento. Buenos días. Yo ayer me sorprendí cuando Adoración expuso las dificultades que había para acceder a los documentos. Hoy tú lo has vuelto a confirmar en tu introducción. Mi idea iría en ese sentido, pues el hecho ya de ocultar los documentos, de no tener acceso, es un atentado a la democracia y por consiguiente ya es una razón suficiente para no aceptarlo. Entonces mi pregunta o mi argumentación iría en esa línea, en la relación entre el tratado este y las democracias como se han venido considerando en el ámbito de la Unión Europea. Si hay compatibilidad entre el tratado y seguir el mismo sistema democrático, o si por el contrario es lo que ha salido en la intervención anterior, un oxímoron. Más que una pregunta, es una preocupación. Estoy hablando de los trabajos temporales y demás, y bueno, yo en mi caso soy estudiante, aquí hay varios estudiantes universitarios, y claro, ves la situación que hay después de terminar los estudios y es devastadora, porque no sabes qué hacer. Las empresas quieren a gente joven, pero con experiencia, y resulta que acabas los estudios no tienes experiencia, no seas joven. Entonces, ¿qué esperanza tenemos en cuanto a esto? Estas 3 salidas. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas y preocupaciones.
voy en orden cronológico, ¿no? En la sentencia esa del tribunal, entiendo por dónde quieres ir. Yo no soy ningún experto en temas jurídicos, pero a mí me parecería muy raro que se le pudiese dar una interpretación a la inversa de lo que en realidad todos estamos esperando, ¿no? Porque se está diciendo, oye, es muy raro que tenga una indemnización diferente por este asunto, por el hecho de tener un contrato indefinido o temporal. Debería ser igual, ¿no? Yo creo, e insisto, sin saber mucho del tema, que se está refiriendo evidentemente a que los temporales tengan un mayor nivel de protección, porque al fin y al cabo no tendría sentido lo otro, que insisto, como no lo sé, pues no voy a poner la carne en el asador en este asunto, pero me parecería muy raro, ¿no? Lo que decías de mecanismos para contestar a esto, pues los de sindicatos, es evidente que ese sería uno de ellos. Otro de ellos sería, porque claro, tendríamos que partir de ese análisis que yo he dicho, que es que tenemos un respaldo jurídico, unas leyes en materia de derechos que no se están respetando, pues partamos al menos primero por ahí, que se empiecen a respetar. ¿Y cómo lo hacen? Necesita la movilización de los sindicatos, de los trabajadores de todo tipo, necesita aumentar los mecanismos y los esfuerzos y los recursos que tiene pues toda la control, toda la supervisión y el control de este tipo de materia, es decir, que haya muchos más inspectores de trabajo y subinspectores y que tengan mejores medios, porque es que a mí me cuentan además una serie de cosas que son brutales. Por ejemplo, un subinspector de trabajo que tiene que cumplir pues una serie de resultados y claro, unos puntúan más que otros y puntúa más que te vaya a ver al pequeño comerciante,